Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Este mensaje que voy a hablar ahora es increíble cómo el Espíritu Santo guía, ¿no? Como hay días que nos enfocamos en algo en especial, domingos, desde la cena hasta que terminan las canciones. Y me ponía a pensar que este mensaje que voy a dar ahora, estos puntos que tengo pensado dar, es algo que es de todos los días de nuestra vida como hijos de Dios. Que tiene que se llevar a cabo como hijos de Dios, lo tenemos que hacer todos los días. Venía pensando en una palabra, ¿no?, que se repetía mucho en las cartas de Pablo, en la palabra de Dios. De una palabra, gloriarse. Es una palabra que no escuchamos a menudo, ¿no? Y que no solemos hablar de eso en nuestras conversaciones, pero me llevó a pensar en el título del mensaje, el gloriarnos en Dios. Lo puse. Y sé que hay más puntos, pero yo puse 3 puntos. Y primero vamos a Romanos 5, abramos nuestras Biblias, para ir a Romanos, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5. Dice 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y me quiero detener en esta partecita, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué palabra, media frasecita, media confusa, ¿no? Que cuesta entender. Y yo como primer punto puse gloriarnos en la esperanza. Gloriarnos en la esperanza de Dios. ¿Saben qué significa gloriarse? Significa jactarse de algo. Significa alegrarse, ¿no? Me jacto, estoy alegre, me jacto de que yo tengo algo, ¿no? Algo que me enorgullece. Y me ponía a pensar, ¿no?, de por qué nos tenemos que gloriar en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esperanza, y me puse a buscar definición de esperanza. Y significado de esperanza dice que es un estado de ánimo cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y me ponía a pensar que es todo lo contrario a lo que el mundo nos quiere ofrecer o nos quiere mostrar, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza en Dios. Nosotros tenemos una esperanza. Antes, lo que no se podía alcanzar, que era estar delante de su presencia, ese camino que estaba cerrado para nosotros, hoy en día está abierto. Y ahora tenemos una esperanza. Antes, lo que no podíamos alcanzar por nuestros propios medios, por nuestras obras, ahora tenemos esa esperanza de que podemos estar en la gloria de Dios. Nos ponemos alegres, nos gloriamos en la esperanza, nos ponemos alegres en esa esperanza que es alcanzable de la gloria de Dios. Ahora podemos estar delante de su presencia. Ahora podemos disfrutar de su gloria, lo que antes no se nos permitía. Antes, sin Cristo, no teníamos esperanza. Antes, sin Él en nuestra vida era vacía. Pensábamos que por las obras nosotros podíamos llegar a Dios. Y hoy en día se piensa mucho así. El mundo piensa que es así. El mundo piensa que uno cuando hace una buena obra se gana el cielo, ¿no? Alguien devuelve una billetera con todos los billetes que hay adentro y dice, me gané el cielo.
Se piensa que por obras puede tener esa esperanza de estar en la gloria de Dios. Pero dice que somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta gloria en la esperanza es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, es que podemos tener esta esperanza y podemos alegrarnos, podemos jactarnos de que podemos estar ante la presencia de nuestro Dios, de disfrutar su magnificencia, de disfrutar su presencia. Qué lindo es, hermanos, que como hijos de Dios tenemos esta esperanza viva. Tenemos esta esperanza de que ahora lo que era antes inalcanzable, ahora es alcanzable por la obra del Señor Jesucristo. Podemos alegrarnos, podemos gloriarnos de que podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios, tanto en la oración en nuestras casas, tanto cuando caminamos por la calle pensando, tanto en la iglesia, en la cena, estamos delante de la presencia, de la gloria de Dios. Venimos acá porque tenemos esa esperanza de que lo que antes no se alcanzaba, ahora se puede alcanzar. Está a nuestro alcance y es por medio de la obra de Cristo que podemos llegar a esa esperanza de estar en la presencia de nuestro Dios. Gloriarnos en la esperanza. A veces pensamos que esa palabra gloriarnos, y nosotros que somos cristianos tenemos que ser humildes. No nos podemos gloriar. Pero la palabra dice que nos gloriemos, que nos jactemos, que nos alegremos, de que podemos tener esta esperanza, de que ahora se puede alcanzar esa promesa, de que se puede alcanzar ese lugar donde antes no se nos permitía estar. Podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo, que fue morir en la cruz, que fue ser crucificado en la cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Nos gloriamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Siguiente punto que anoté acá y lo pusimos en práctica esta mañana en la cena, con el mensaje o esos pensamientos que dio Edgardo enseñándonos, ¿no?, de lo que se trataba de ser el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, esa diferencia que hacía. Dice, y puse, gloriarnos en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alábese de esto, jactarse, gloriarse en esto, en conocer a nuestro Señor Jesucristo, en conocer a nuestro Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios
y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificados, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, lo que hemos leído anteriormente en Jeremías, el que se gloría, gloríese en el Señor. Me ponía a pensar, el mundo busca sabiduría. El mundo busca ser más inteligente. Busca conocimiento. Y a veces uno lee, ¿no? Y a veces leen en las noticias artículos y dice tal nombre y dice el sabio, ¿no? A veces les ponen el título de sabio o aquel que el inteligente, el filósofo. El mundo busca sabiduría, pero busca sabiduría del mundo. A veces se ponen a discutir cosas sin sentido, ¿no? Donde no llega a ningún lado. Donde el que sabe más llega hasta un punto en creerse un Dios. En creerse que no hay nadie como Él. Que nadie lo puede superar. Pero ¿saben qué? Tenemos que gloriarnos en el conocimiento, pero no en el conocimiento de este mundo, sino en el conocimiento de nuestro Dios. En esta mañana en la cena hemos conocido a Dios, hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos aprendido y lo hacemos todos los días en nuestros devocionales, lo hacemos cuando venimos acá a la reunión. Nos gloriamos en el conocimiento de nuestro Dios. Y me ponía a pensar que Dios, para destruir todo eso, toda la sabiduría del mundo, para llevarles la contra, para que vean que Él es poderoso y para que vean que no hay nadie como Él, dice que el Evangelio, para los que se pierden, es locura. Y yo me ponía a pensar, y sí, es locura. Si uno se pone a pensar humanamente, y uno dice, ¿y cómo Dios va a entregar a su Hijo? ¿Qué Dios entregaría a su Hijo? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no nos salvó de otra forma? ¿No? Si su palabra es poder. Si su palabra es poder, ¿por qué no dijo, sálvense en todos y todos son salvos? Y podría hacerlo, porque Él es Dios. Pero en la forma en que actuó Dios es locura y a veces hasta a nosotros nos cuesta entender de esa forma, la forma que actuó nuestro Dios. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesucristo, teniendo gloria, rodeado de ángeles, de riquezas, en un lugar de honor a la diestra del Padre, decidió dejar todo eso para venir a salvarnos a nosotros?
¿Cómo puede ser que haya nacido de una virgen? Eso es imposible. En la naturaleza humana eso no se logra comprender. ¿Cómo puede ser que haya nacido de una virgen? Si no es lo natural del hombre. No es lo natural en la forma en que nace un niño. Nació de una virgen. Nació no como rey. No nació en un palacio. No vino a nacer en un palacio. Su forma de vestir fue humilde. Eso no es digno de un rey. Fue rechazado por los suyos. ¿Cómo un rey va a ser rechazado por los suyos? Todas estas preguntas se hace el mundo y trata de filosofar en esto y de buscar una respuesta a esto. Pero Dios, para demostrar que su sabiduría es más grande que la de ellos, de que la sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo, decidió actuar así. Y a veces nosotros nos cuesta entender si no conocemos a nuestro Dios. Si no llegamos a tener de gloriarnos y de tener el conocimiento de la palabra de Dios, hasta mismo a nosotros nos cuesta entender por qué Dios actuó de esa forma. Pero fue para demostrar que la sabiduría del mundo no tiene nada en comparación con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de nuestro Dios, con la forma de actuar. El mundo piensa que todos tenemos que actuar de una forma, pero Dios demuestra que Él puede hacerlo de otra forma. Y decidió hacerlo por la locura. Decidió salvarnos de esa forma para demostrar que Él es Dios. Dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no nos alabemos en nuestras fuerzas. Alábense, gloríense en conocer a nuestro Dios. Dicen conocerme, conózcanme. ¿Y qué forma podemos conocerlo? Bueno, en oración, en su palabra, por lo que hemos leído recién, en lo que hemos escuchado en la cena. Conocimos a nuestro Dios. Conocimos en la cena a nuestro Dios en forma de hijo, en hijo de hombre, en forma de hijo de Dios. Alabémonos. Cuando escuchemos de la palabra de Dios, escuchemos de todo esto y cuando vayamos a seminarios y escuchemos la palabra y nos enriquece y cada día salimos un poco más edificados en el conocimiento, alabémonos. Porque no es nuestra sabiduría la que empieza a trabajar en nuestro corazón y en nuestra mente. Empieza a trabajar la sabiduría de Dios. Y esto, estando en un mundo repleto de pecado y repleto de sabios, repleto de gente filosófica, que cree que tiene la razón, uno va a ver que la sabiduría de Dios es diferente, que nuestra forma de caminar en este mundo va a ser totalmente diferente, que las decisiones que tomemos estando una persona del mundo y un hijo de Dios, en el mismo lugar, ante la misma situación, va a ser diferente. Porque en nosotros no está la sabiduría del mundo, sino que tenemos el conocimiento y tenemos la sabiduría de nuestro Dios. Hermanos, gloriémonos en el conocimiento. Alegrémonos, captémonos. Yo tengo inteligencia, yo tengo la sabiduría de Dios, no de este mundo. Jactémonos de eso. Porque nuestro Señor quiere que nos alabemos en el conocimiento, en conocerlo. Gloriarnos en la esperanza, una esperanza viva, algo que antes no podíamos alcanzarlos, ahora sí lo podemos alcanzar, que es alcanzar la gloria de Dios. Gloriémonos en el conocimiento, en conocerlo más a Él, en saber cómo Él piensa, en saber cómo Él actúa. Porque Él actúa de formas misteriosas, no como el mundo espera.
decidió salvarnos por la locura del Evangelio. Y el mundo no lo puede creer. El mundo no puede creer que de esta forma hayamos sido salvados. Como Cristo murió en la cruz, como un malhechor, como un rebelde. No puede creerlo, no puede creer que no se haya bajado de esa cruz. No puede creer que derramó su sangre por pecadores, que derramó su sangre por personas injustas, por malhechores, por todo el mundo. Gloriémonos en el conocimiento de nuestro Dios. Conozcamos a nuestro Dios cada día. Y último punto, gloriarme en mis debilidades. Si algo que uno no quiere conocer son nuestras debilidades. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Qué difícil es demostrar nuestras debilidades. Uno no quiere conocer nuestras debilidades. Uno no quiere reconocerlo, que tenemos debilidades, y tampoco queremos que el mundo conozca o aquellas personas conozcan nuestras debilidades. Es algo que nos avergüenza. Es algo que si deseamos, si podemos pedir un deseo y te dan solamente que seas fuerte y tengas fortaleza, ahí yo lo elegiría. Cero debilidades, sería el hombre perfecto. Dice 2 Corintios, habla Pablo a los Corintios, dice ciertamente, capítulo 12, versículo 1, dice ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y esto es hasta mismos nosotros nos cuesta. Me ponía a pensar si Pablo tuviera cosas para qué gloriarse, ¿no? Dice que él es judío de judío, ¿no? En cuanto a la ley fariseo, él conocía la ley de punta a punta. Ciudadano romano, tenía doble nacionalidad. Era apóstol, estuvo ante la misma presencia de Dios. Miren si no tenía de qué gloriarse, ¿no? Miren si no tenía actitudes o tenía para presentar. Miren, este soy yo. Me enaltezco de todo lo que tengo, de todo lo que hice, en dónde estuve. Pero él dice que no se iba a gloriar en eso. Y para que no se enaltezca, Dios le mandó un aguijón en la carne. Hermanos, cuán difícil, ¿no?, es gloriarnos en nuestras debilidades. Cuán difícil. Hasta a mí me cuesta. Y hasta a veces no lo hago.
a veces trato de dejarlo de lado. Y es un momento en que uno no quiere estar. Es un momento en que uno no se enorgullece de estar en ese momento, en donde tu debilidad toma el control de tu vida. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y es verdad, uno lo puede ver más claramente, ¿no? Cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades, se nota más claramente. Se nota a simple vista, porque si el poder de Dios se manifestara en nuestras fortalezas, y no se notaría tanto. Porque ahí entraría, y yo soy fuerte en esto, es obvio que voy a ser más fuerte. Es obvio que fue por mí que yo me hice más fuerte en esta fortaleza que yo tengo. Pero seguimos con la locura, ¿no? de las formas de actuar de nuestro Dios. Él se manifiesta en nuestras debilidades. Él se manifiesta porque su poder se nota más en ese momento. Uno tiene que gloriarse, alegrarse en sus debilidades. ¿Saben por qué? Porque ahí va a aparecer Cristo, ahí va a aparecer nuestro Dios. Ahí va a aparecer y va a actuar el poder de Dios. Y uno lo va a notar claramente y va a decir, esto es de Dios. Aquí estuvo actuando mi Dios. ¿Cómo puede ser que yo pueda haber salido de esta debilidad y haya superado mi debilidad? Solamente por Dios. Solamente por Él podemos superar nuestras debilidades. Dice, por lo cual, por amor en Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil soy fuerte. Y en esta mañana habíamos escuchado, ¿no? Y por este hermano que perdió el trabajo. Una familia que se quedó sin trabajo, sin sustento. Y ahí es cuando, en ese momento, en debilidades, en afrentas, en angustias, aparece el poder de Dios. Dios actuando en ese momento. Y a veces el mundo nos ve y no puede creer. Como a veces nosotros, cuando estamos en una dificultad o la iglesia pasa por alguna dificultad, y me ponía a pensar esa vez que entraron a robar en la iglesia y estábamos tristes, pero no había enojo. No había odio, no había bronca, había tristeza. Pero en ese momento Dios se manifiesta. Manifiesta su amor, manifiesta su poder. Hermanos, gloriémonos en nuestras debilidades. Porque sabemos que cuando nos gloriamos en nuestras debilidades, ahí va a aparecer nuestro Dios. Todo lo que tengamos para jactarnos de lo que sea del mundo, dejémoslos a un lado. Porque eso delante de nuestro Dios no es nada, no sirve. Sabiduría del mundo no sirve ante nuestro Dios. Conozcamos a nuestro Dios. Recordemos, tenemos una esperanza. Antes lo que no podíamos alcanzarlo, ahora sí lo podemos alcanzar. Antes buscábamos sabiduría del mundo, ahora buscamos la sabiduría en conocer a nuestro Dios. Saber cómo Él piensa, saber cómo Él actúa. Y cuando conozcamos más a nuestro Dios, nos vamos a gloriar en nuestras debilidades. Porque sabemos que cuando la pasemos mal, ahí se va a manifestar el poder de Dios. Claramente vamos a ver que el poder de Dios está actuando en nosotros. Hermanos, esto es de todos los días. Esto es cada minuto que nosotros estamos caminando sobre este mundo, tenemos que llevar a la práctica estos puntos. Sé que hay más, pero
Lo digo porque es de todos los días, de cada minuto, porque esto es lo que tenemos que mostrar al mundo, que tenemos una esperanza viva, de que nuestro conocimiento no es el mismo conocimiento que tiene el mundo, y de que en nuestras debilidades nuestro actuar va a ser diferente a la del mundo. Así que, hermanos, llevémoslos a la práctica. Esto es lo que tenía pensado y lo que venía orando hace mucho, porque es de todos los días, es la vida cristiana. Es la vida cristiana de cada uno en este mundo y recordemos todo esto, porque somos muy fácil de olvidar que nuestro Dios se manifiesta en la debilidad, que Dios actúa de forma diferente a lo que el mundo espera. Así que, hermanos, que a Él sea la gloria. Bueno, gracias damos a Dios, hermanos, por este tiempo que compartimos. Pensamos en lo que dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo donde hay mucha apetencia por los logros personales, como si esto fuera el motivo de la vida. Bueno, nosotros, como bien decía Nicolás, tenemos como motivo al Señor Jesucristo y nos gloriamos permanentemente en el Señor. Que esto sea una práctica habitual de nuestra vida y podamos así dar testimonio de lo que el Señor es en nosotros.